nosotros tenemos todo un tiempo, algunos toda una vida, ¿verdad? O parte de nuestra vida, atendiendo las instrucciones de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Y bueno, nosotros somos los aprendices, somos los aprendices, y los aprendices, ¿verdad? Estamos viendo lo que el Señor nos enseña. Y pues prácticamente mis hermanos, primeramente para que nosotros podamos tener la fidelidad, ¿no? Tener la fidelidad, y aparte nosotros podamos el día de hoy. No. Que se llaman enseñanzas. Pues sí, entonces nosotros podamos atender precisamente lo que el entendiéndose que esas enseñanzas son básicas, son las enseñanzas que nosotros debemos tener siempre presente, ¿no? Precisamente la amada del Señor, ¿no? Ya se ve por ahí la primera lámina. Auxílieme, por favor. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, bueno, entonces esas enseñanzas de Jesús, que son la base de la fe, la base de nuestra doctrina, ¿verdad? Y que durante muchos años Él nos ha dado, y que en su corto tiempo, porque Él precisamente en sus 3 años que estuvo de ministerio, da a conocer estas enseñanzas. En lo que son temas evangélicos, y verdad, y vemos precisamente cómo el Maestro se encuentra en esos temas evangélicos. Son muchas las enseñanzas, pero vamos a ir poniendo algunas de las principales, ¿no? Y de los aspectos importantes de ellas. Y vamos a ver la primera. A ver, Sammy. La primera dice, la primera es, eso es, amar, la primera es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y pues bueno, estas son de las cosas que primordialmente nos dan a conocer en el Evangelio. El amor a Dios, el amar a Dios. Y miren, muchas veces sentado, para que nosotros conocer a nuestro Dios, pero de cerca, conocerlo bien, conocerlo de frente, ¿no? Y amar a Dios con todo nuestro corazón, como dice la cita, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra esencia, ¿no? Que ese es el primer mandamiento y el que seguimos teniendo y el primordial, ¿verdad? Y no es que sea el único, porque el segundo mandamiento pues es también semejante, pero vean cómo ya se les decía desde hace mucho tiempo a los niños en Israel esta cita, ¿verdad? Que era muy, siguen poniendo a los niños, ¿verdad? Y que nosotros también lo enseñamos a nuestros hijos. Dice así, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amar a Jehová con tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. O sea, con toda nuestra esencia, ¿verdad? Dice el Deuteronomio 6:6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas acostado en tu cama, en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿No? Estas palabras que son parte de nuestra formación, de nuestra doctrina, de nuestro ser entero. Amar a Dios son de las cosas primordiales, pero como decíamos, hay que conocer a Dios primero, saber quién es, saber cómo se muestra a sus hijos y cómo se mostró en la actualidad. Vemos una cita de hace mucho tiempo, ¿verdad? Del Deuteronomio. Vamos a ver ahorita la siguiente ahora con nuestro... Aquí está. En la cita de San Marcos, ¿verdad? O Marcos, dice la cita de Marcos 12. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y pues bueno, mis hermanos, yo sé y estoy seguro que van a decir, bueno, esto es parte de la doctrina, de lo básico, pero es de lo que nosotros debemos tener dentro de nuestra piel, de nuestros huesos, el amor a Dios de nuestra sangre, el amor a Dios, ¿no? Y cómo amarlo, de qué manera. Quise poner la primera cita de la antigüedad y la cita actual, ¿verdad? En nuestro tiempo, ahí en San Marcos, como el Señor Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y cómo debemos amar a Dios? Y esto, pues es ejemplo, hermanos, es ejemplo porque a veces, pues no conocemos a Dios o lo medio conocemos. A veces no sabemos que el Señor es justicia, que el Señor es piedad, el Señor es misericordia, ¿verdad? Pero que también el Señor no es chueco, ¿verdad? No es humano. El Señor es claro. El Señor no nos miente. El Señor es verdadero. Y Jesús lo enseña en esta cita. ¿Por qué? Porque fue enseñado precisamente nuestro Señor Jesucristo. A pesar de ser el Hijo de Dios, fue enseñado, fue doctrinado, ¿no? Enseñó el amar a Dios. Esto lo debemos tener primordialmente. Debe ser lo que impulsa hacia la vida, hacia nosotros, sus seguidores. Y el amor para con Dios debe estar siempre, hermanos, siempre. Siempre, porque es parte del creyente, es parte decía yo, de nuestra esencia, ¿no? Y pues sabemos que el Señor nos sigue amando y nos seguirá amando, ¿no? Y que sabemos que Él entrega a su Hijo unigénito, que nos dio la vida por nosotros. Y pues bueno, es de las cosas primordiales, ¿no? Quise poner la siguiente cita, la tercera, dice en la cita de San Juan 14, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y pues bueno, que nuestro Dios sea nuestro protector, porque es el Todopoderoso, que sea nuestro Dios, pero no le queremos hacer caso. Como que le queremos jugar chueco al Señor, ¿verdad? Y no queremos luego obedecer. Y dice él, si me amas,
guarda mis mandamientos, guarda lo que yo te pido que guardes, que hagas, ¿no? Entonces, una de las principales premisas con nuestro Dios es la obediencia, hermanos. La obediencia que es, pues también, la esencia del cristiano. Un cristiano que no obedece, pues de verdad que es un cristiano que le va a ir mal, que va a estar transquiversándose porque no llega a comprender a su Señor o no llega a conocer a su Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos al Señor, no digamos eso, sino que guardemos lo que el Señor nos pide que guardamos, ¿no? Y que queremos aprender del amor de Dios, pues claro que queremos aprender. Por eso estamos con ese amor, con esa dedicación para con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da, el que nos capacita, el suministrador, el dador, dice la Escritura, de todo don perfecto, es nuestro Dios, ¿no? Entonces, la primera enseñanza es amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Es la primera enseñanza. Y al Señor le dijeron, ¿cuál es el primer mandamiento? También es mis hermanos, también. Y son de las cosas que debemos tener muy claras dentro de nosotros. Muy asimilable, pues, el tener el amor a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, ¿no? Bien, la siguiente enseñanza es la importancia del perdón. Y verdad, pues el tener perdón, que qué cosa es, qué difícil es a veces pedir perdón, ¿verdad? Miren, pero lo chusco es que deseamos que Dios nos perdone y nos acercamos a Él y queremos que Él nos perdone nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ofensas, pero nosotros no estamos programados para dar perdón, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque Él sí nos perdona, creen lo que nos perdona, y nos perdona en gran manera, y nos perdona por el amor que tiene con nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, ¿verdad? A perdonar al esposo o a la esposa, perdonar a nuestros hijos, perdonar también a todos los que están alrededor nuestro, porque precisamente parte de la obediencia, ¿verdad?, que decíamos es el perdón, aprender a perdonar. Mis hermanos, si nosotros aprendemos a perdonar, el Señor nos perdona, ¿verdad? Pero si nosotros no aprendemos a perdonar, porque pues a veces tenemos el corazón no de piedra, sino de roca, duro, ¿verdad? El Señor no se complace con ello y nos hace ver que hay que guardar mandamientos, que hay que guardar sus estatutos, y el perdón es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, Dios siempre perdona y sabemos, y lo decimos, el Señor perdona, ¿verdad? Perdona y lo bueno de obedecer a Dios, ¿verdad?, es el que nosotros tengamos el perdón de Dios. Esto demuestra, nuestro perdón demuestra cuál grande es nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Cuál grande es. Si nosotros perdonamos, tenemos confianza en Él, ¿no? Y bueno, ahí pongo las citas del perdón. ¿Quieres leer alguna,
María Isabel, la primera de arriba. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, hermana, gracias. Fíjense que tal parece que esto es impositor, pero no. Esto son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo aquí en el libro de Mateo. Y dice, ¿por qué debemos perdonar? ¿Por qué nuestro corazón debe ser preparado para el perdón? A veces, pues pensamos que la gente nos quiere hacer menos, que la gente no nos quiere hacer caso y nos ponemos muy difíciles para el perdón. Y pues bueno, no es que no nos hagan caso, pero las cosas se dejan claras, ¿verdad? Para que no haya problemas, pero si hay problemas, aprendamos nosotros a perdonar. Dice nuestro Señor Jesucristo, si perdonas a los hombres sus ofensas, dice, perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestro Padre se da cuenta de nuestro actuar. ¿Ah? Y dice, ahora sí que la contracita, dice el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, poco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y pues bueno, es bueno decir al hermano, decir al cuñado, al primo, al padre, al hijo, decir, mira, yo te perdono, sé que hiciste mal o que me hiciste mal, pero yo te perdono. O sea, saber y hacer mención a las personas de la acción, pero también saber que somos prontos para perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos capacita y es el que nos exige el perdón, ¿no? Entonces, la segunda cita, la de Mateo, ¿estás por ahí, Rocío? Leo, hermano. La de Mateo 18. Ándale, si no está Rocío, adelante, Gloria. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias, hermana, gracias. Me acuerdo haber comentado esta cita y sacamos los cuántas veces hay que perdonar y eran que como 700 veces, algo así, ¿no? O sea, con lo que quiere decir aquí nuestro Señor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no te canses de perdonar, no te canses de perdonar, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, el error está en muchas personas. El error es muy común en el humano y no por eso vamos a hacer una actitud que no nos conviene tener ni al que se enoja ni al enojado. Son actitudes que no nos convienen. ¿Por qué? Porque se está, vamos a decir así, se está dando el auge a lo que pasó, a lo que ocurrió. Y a veces, miren, a veces nos enojamos con gente que ni conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, los choques. Hay choques y sales y ves la persona y es la primera vez que lo has visto. Pero ya vienes agresivo, no, espérate, pues lo que procede, ¿no? Y quien tenga la culpa es el que tiene que pagar. Y pues así está, ¿eh? Y digo porque en una ocasión, mi esposa decía, ay, quien tiene que pagar, pero es un microbusero. Bueno, pues entonces ya vamos a ver cómo ayudar, ¿no? Que no le dé mucho el salario, pero bueno, es parte de la ayuda,
de la misericordia hacia los demás, que no conocemos a la gente, generalmente no conocemos, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, esto quiere decir que es un hermano, habla de su hermano y dice, ¿cuántas veces voy a tener que perdonarlo? Como ya hastiado tal vez, ¿no? De que constantemente tenía que externar su perdón, ¿no? Dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo se contesta, ¿hasta 7, Señor? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Eran qué? 490 veces. O sea, no te canses de perdonar, si es necesario perdonar, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro Señor perdone también nuestras ofensas, nuestros agravios que a veces cometemos y no queremos cometerlo. No queremos cometerlo o no nos damos aquello de que lo estamos haciendo mal, hasta que nos damos cuenta, porque así pasa, ¿verdad? Así pasa. Y que esto no sea para que haya, fíjense cómo el Señor pone esta condición, esta enseñanza, porque perdonando ya no pasa a más las cosas, ya no pasa más, y si hay agravio, pues bueno, que se resuelva el agravio de cómo debe ser, pero ya no pasa más. Yo veo que hay gente, familias completas, ¿verdad?, que se pelean y entre ellas se matan y se siguen matando los hijos después y los nietos, o sea, es algo de que los nietos siguen odiando a los otros nietos de la otra familia y luego les dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no saben, pero siempre se han odiado, ¿no? Entonces, el perdón precisamente es lo que nos hace falta. Y dice Jesús, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces. O sea, siempre tienes que perdonar. Siempre tienes que perdonar, ¿no? Entonces, esta es la segunda enseñanza. La tercera enseñanza que estuve sacando, ¿verdad?, es una que es muy común dentro de los humanos, de nosotros los humanos. Dice en la enseñanza 3, quien quiere ser grande en el reino de Dios debe ser servidor de todos. Debe ser servidor de todos. Vamos a ver esto. Debe ser servidor de todos. Y por lo general, el humano desea reconocimientos. Eso es muy común dentro del humano. Desea grandeza. Pero crean que cuando nosotros tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, se debe vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y digo si tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, porque podemos estar en la enseñanza de Jesús, pero Jesús no ha llegado a nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando Jesús no llega a nuestro corazón? Bueno, pues decíamos acerca de los mandamientos. Es difícil cumplir los mandamientos cuando no conocemos a Jesús, cuando Jesús no ha llegado. Y cuando decimos que somos, pero realmente la cita del que quiere ser grande en el reino de Dios. Estaba yo con la segunda, el que quiere
ser grande, ¿no? Entonces, dice la, la cita de Marcos. ¿Quién quisiera leer la cita de Marcos 9? Entonces él se sentó y llamó a los 12 Ruth, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de no todos y está. el servidor de ¿Quién todos. desea leer, por favor, la cita de San Marcos? Ya te la leí. Ya está leyendo mi tía Maribel. Entonces el que se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, Entonces, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esperamos a que se reconecte Ricardo.
Gloria, Gloria, ¿hace frío allá? No, hermana, estamos iguales. Calor, calor. Ah, bueno. Saludos. Cuídate mucho. No sé. ¿Es internet? Bien, mis hijos, ya estamos de regreso. Se salió la red. Bien, ¿sí la escuchan? Sí. Todavía no. O ponme aquí. Hijo. Habla. A ver, ponlo y salte de ella. A ver, ahí. Debe ser servidor de los demás. Y estas son las características de nuestro Señor Jesucristo. Vean que estas cosas, pues, generalmente como que en el mundo no se dan, como que en el mundo el que es activo, ¿sí me escuchan o no? ¿No escuchan? Sí, ya se te oye. Sí, Ah, te por oye, aquí. Ricardo, pero te oyes ¿Me oyen? entrecortado. Pues sí, esto es muy común ahí aquí con nosotros. Ah, caray. A ver si ya. Les decía yo que la tercera enseñanza es de los que quieren ser grandes en el reino de Dios, deben ser servidor de todos, como lo externa nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Y pues precisamente les decía yo que los humanos, pues queremos siempre ¿cómo se dice? El reconocimiento. ¿Verdad? Yo quiero tener reconocimientos y, y generalmente pasa esto dentro de la raza humana. Y esto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña precisamente que las cosas no son de esa manera, ¿no? Y que las cosas, el que quiera ser mayor, se haga menor y servidor de los demás. Son de las cosas primordiales que pone nuestro Señor Jesucristo y que a veces es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cómo se maneja el mundo, ¿no? Entonces, el liderazgo con nuestro Señor Jesucristo está basado, ¿verdad?, en el servicio. Si quiere ser líder, debe servir, ¿verdad? Y Él da el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que da nuestro Señor Jesucristo? El ejemplo fue en la cena con sus discípulos, ¿verdad? En el libro de Juan, aunque no traigo la transferencia porque estoy con él. Pero en la cita del libro de Juan 13, del 3 al 9, nos hace ver, ahorita lo sacamos, Juan 13, del 3 al 9. Dice así, 13, del 3 al 9. Dice así, lo voy a leer. Dice,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, fíjense, en las manos se las dio el Padre, y que había salido de Dios y a Dios iba, eso sabía Jesús de él. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué quiere decir ahí? Que lo que el Señor hace y está dando como enseñanza ahí, ¿verdad?, es que debemos ser, el que quiera ser mayor debe ser menor. Cuando Pedro entiende de la explicación que le da el Señor Jesucristo, que dice, no nada más los pies, también las manos y la cabeza y todo, ¿no? Todo. Él quisiera tener parte con el Señor Jesucristo. Y pues bueno, son de las enseñanzas que nos da Jesús. Y también otra cita para esas enseñanzas es en el libro de Filipenses 2, del 5 al 8. A ver si la encuentran por ahí. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así. 2 del 5 al 8. Les voy a leer. Dice así. A ver, Filipenses 2 del 5 al 8. ¿Quién va a leer? Voy, mi hermano, que vuelvo a leer. Filipenses, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? ¿Qué nos enseña ahí el Señor? Fíjense, el Señor, que su condición, pues sí, es la condición de humano, pero también de hijo de Dios, también de poderoso, por ser Dios, ¿no? Él no agarró, dice la cita, como cosa que aferrarse, sino que él se sujetó precisamente, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, él se humilló. Aún como Dios, su condición de siervo. Y esto son de las cosas que a nosotros nos enseñan, ¿verdad? La siguiente, ¿cómo andamos ya son las 8? Vamos a continuar el domingo viendo la cuarta enseñanza. Vamos a ver 7 u 8 enseñanzas por ahí, la cuarta enseñanza, y vamos a ir dando las bases para que veamos cómo el Señor Jesucristo nos enseña, para que nosotros tengamos esas enseñanzas dentro de nosotros, ¿no? Entonces, por hoy lo vamos a dejar ahí. Que Jehová, Jesús,
El Espíritu Santo les bendiga.